Ok. No pongo a la derecha. O arriba. 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 Sí. Muy bien. Ven el... A ver. Están viendo la pantalla, ¿verdad? El método. Amén, pastor. Amén, pastor. Todos lo tienen, Amén, ¿correcto? amén, amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a trabajar lo que es el método sintético. Quiero que presten atención. Vamos a ver en primer lugar la definición. Este método sintético busca obtener una vista panorámica, ¿correcto? O sea, una vista general de un libro, obviamente de la Biblia, como un todo. A partir, escuche bien, de identificar sus partes principales y la relación de estas entre sí y con el todo. En otras palabras, este método lo que busca es tener un panorama amplio, ¿verdad? Pero a partir de identificar claramente cuáles son las partes principales. Y al identificar estas partes principales, las relaciona, las tiene que relacionar entre cada una de ellas y con el todo del texto. Este es un método muy sencillo, en cierta manera, y que no es muy complicado. La síntesis, la palabra síntesis proviene del griego. La palabra sin es un prefijo. Un prefijo es una palabra que va antes o después de otra palabra, o sea que se juntan dos palabras. Síntesis significa con, junto o juntamente. No hay que confundir con la preposición sin en castellano y que también hay en el idioma griego. Una proposición es una palabra sencillamente que indica una carencia, una falta de, ¿no? Sin azúcar. Si yo digo sin azúcar, no lo escribo completo porque es una preposición que me indica que tal cosa no tiene azúcar. ¿Correcto? En cambio, en el griego hay un prefijo que significa sin, que se lee sin, pero que significa junto. Generalmente, esta palabra se ha traducido como poner junto todo, ¿correcto? Poner todo junto, o sea, algo que tiene una totalidad tiene que estar totalmente compacto, junto, ¿correcto? Ahora, vamos a poner un pequeño ejemplo. Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos palabras que significan, ya dijimos que sin, junto, y óptico es vista. Esto es lo que significa los evangelios sinópticos. Por lo tanto, la palabra sinóptico significa algo que se ve en conjunto o algo que se ve todo junto, ¿correcto? Se llaman evangelios sinópticos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Que estos tres evangelios se conocen como evangelios sinópticos. ¿Lo sabían? Amén, pastor. ¿Sí? Correcto. Estos tres evangelios se conocen, Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos tienen una estructura muy similar. ¿Qué significa? Es que describen la vida y la enseñanza de Jesús de una misma forma y con una cronología
casi muy semejante. Quiere decir que cuando usted lee cualquiera de estos 3 evangelios, se va a dar con la singularidad, digamos así, de que cada uno de ellos guarda una relación en cuanto al tiempo, lugares y hechos muy similares, ¿correcto? Por eso se le llaman evangelios sinópticos. Tienen una estructura muy similar. Entonces, ¿qué pasa con el cuarto evangelio? Con el evangelio de Juan. Sencillamente, este no sigue la misma estructura, ¿correcto? Juan no enfatiza mucho el ministerio, diríamos que muy poco, el ministerio de Jesús en Galilea, ¿verdad? No enfatiza, cosa que lo hacen los otros 3 evangelistas. Enfatiza más el ministerio de Jesús en Judea y así como las diferentes fiestas judías en las que el Señor Jesús participó. Entonces, cuando hablamos de sinópticos, estamos hablando de 3 evangelios que tienen similitud en cuanto a su estructura, ¿verdad? En cuanto a su cronología y en cuanto a sus detalles de la vida de Jesús, y que no coinciden, no significa que están, que hay una contraposición o que se niega en el de Juan lo que Jesús hace en los otros evangelios, de ninguna manera. Pero para Juan, lo más importante y por el propósito que él tiene, él se enfoca más en el ministerio de Jesús en Judea, ¿no? Y obviamente más en las últimas semanas, cuando ocurre su captura, su muerte y su resurrección. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Amén, pastor. Muy bien. Correcto. Vamos a ver entonces qué cualidades se necesitan para poder realizar una síntesis. Nosotros, cuando hagamos una síntesis, tenemos que emplear ciertos recursos, ¿no? En cuanto a nuestro enfoque para hacer y utilizar este método. En primer lugar, debe ser claro. La claridad, todo lo que contenga el esquema, el estudio que se haga, debe ser totalmente comprensible a primera vista, ¿verdad? O sea, no debemos de utilizar términos desconocidos, salvo que estos sean necesarios y que obviamente tengamos que describirlos para que puedan tener una mejor comprensión. De lo contrario, es mejor ser claros, comprensibles en nuestras apreciaciones cuando tengamos que realizarlo. En segundo lugar, este método exige la brevedad, ciertamente porque es una síntesis. Una síntesis es algo compacto, algo que se resume, ¿correcto? Y aquí es la brevedad. En el esquema no debe de influir frases muy largas. Las frases cortas son las más necesarias, porque las palabras cortas son las que se entienden con mayor facilidad. Cada pensamiento debe estar expresado de una manera concisa, es decir, de una manera precisa, sin mucho rodeo, ¿verdad? Y a veces hay gente que le gusta adornarse. Cuanto más conciso, más claro también.
La mayor parte de los puntos puede expresarse en frases simples, hasta incluso en una sola palabra. Si conocemos una palabra que lo describe y que sea clara, es mejor usarla. Y esto tiene que ver con la brevedad. Dijimos que un buen resumen debería de ser qué porcentaje del total del texto, del 100%, 25%. un 25%. Yo digo aproximadamente porque a veces podemos exceder 1, 2 o 3 renglones, ¿verdad? Pero no debería de exceder un 25%, ¿no? Y debe de incluir los puntos principales, ¿correcto? Los puntos principales. También otra de las características que debemos de adquirir para hacer esto tiene que ser pertinente. El esquema debe tomar exclusivamente todo lo que exista en el libro, todo lo que exista en el libro. Yo mencioné algo hace un momento, pero aquí tiene que ver con este método. Quiere decir que no tratemos de buscar en otros libros de la Biblia, cuando hagamos este método, alguna referencia o algo que nos haga suponer que el autor del texto que estamos dando, haciendo el trabajo, ha pensado, ¿no? Lo correcto, lo adecuado es poner aquello que el texto mismo nos está dando, nos está diciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo una síntesis de Éxodo, pues no vayamos a buscar detalles en los evangelios o en los profetas, ¿verdad? Porque no necesitamos hacer ese trabajo. Por lo menos en este método no es todavía pertinente. ¿Correcto? De manera que la pertinencia tiene que ver que nuestro trabajo solo se circunscriba al texto que estamos trabajando. La siguiente cualidad es la inteligibilidad. Pastor, una consulta. Dígame. Entonces, por ejemplo, hay veces he escuchado de que cuando leen para hacer una prédica agarran un texto bíblico y de ese texto solamente mueven. Pero también hay otro método donde he visto que hacen un texto, no solo un texto, sino lee toda la historia y también lo corrobora con otros textos como lo que usted comentó, ¿no? De buscando en el antiguo o en el nuevo, ¿no? Dependiendo. ¿Cómo sería? Usted me está hablando ya de lo que es homilética, hermana. Y Ya. en homilética hay lo que se conoce como sermones temáticos. El sermón temático tiene un procedimiento, ¿correcto? No estamos hablando del método. Se utiliza obviamente también los métodos que le estoy hablando, pero cuando usted habla de homilética, estamos hablando ya de una ciencia, de un ejercicio en la cual vamos a hablar sobre un tema. En los sermones temáticos, por ejemplo, yo quiero hablar de la gracia inmerecida de Dios para con el pecador. Ese sería mi tema. La gracia inmerecida de Dios hacia el pecador. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un texto que me hable de la gracia. Por ejemplo, Efesios, por gracia sois, o Romanos, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿No es cierto? Podría usar ese texto base. Pero para hacer mi argumentación, porque estoy hablando de un sermón temático, voy a buscar también lo que me hable de gracia, posiblemente hacia el pecador en otros textos. Puede ser en Génesis,
puede ser también en Éxodo, puede ser también en los profetas, o puede ser también en otras epístolas. No van a ser pues un sinfín, sin número, sino los que vayan a abonar en favor de mi tema, ¿no? La gracia inmerecida de Dios para el pecador, ¿no? Entonces, lo que usted me está hablando tiene que ver con lo que se llama sermón temático en homilética. Lo que estamos hablando aquí ciertamente es solamente de un método de estudio sobre un texto, sobre un libro determinado. ¿Correcto? Amén, pastor. Gracias, pastor. No, qué ocurrencia. Gracias a usted por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Muy Amén, bien. pastor. Muy bien. Después, cuando vean los exámenes, voy a ser mucho más drástico para corregir. ¿Correcto? Porque ya estoy pidiendo que me pregunte. Estoy diciendo desde el principio. Muy bien. Sí. Inteligibilidad. Esta palabra que parece trabalengua también es simplemente que el desarrollo que hagamos de este método debe ser muy comprensible, de tal manera que podamos recordarlo solamente al leerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque hemos hecho un desarrollo de nuestro esquema, del esquema sintético, que nos va a permitir, solamente empezándolo a leer, entender cuál es la estructura de ese texto, cuál es su estructura, ¿correcto? Entonces, la inteligibilidad tiene que ver mucho con la claridad también, ¿verdad? Porque tiene que ser claro para que sea inteligible. Y de eso se trata, ¿no? Que podamos recordarlo inmediatamente después que hemos terminado de realizar la síntesis, ¿correcto? La sencillez. Un texto no debe estar recargado con demasiadas ideas, ¿correcto? Hay personas que les gusta repetir una idea, si bien algunos cambiándoles de nombre, cambiándoles de estructuras, pero otros a veces repiten lo mismo, repiten lo mismo, repiten lo mismo. Y eso sí es cansado, ¿no? Cuando es breve, conciso, claro, ¿no? Y para ser sencillo, no se necesita pues hacer mucho alarde de palabras, mucho adorno. Debe ser elaborado de la manera más simple y clara, ¿verdad? El alcance, la meta al sintetizar un texto debe ser evitar que fragmentar los hechos. El alcance tiene que estar dirigido a que todo el texto pueda ser entendido de una manera clara y sencilla de una sola mirada, ¿correcto? Desde el inicio ya nosotros debemos de darnos cuenta todo lo que significa ese texto, ¿verdad? Su alcance debe ser completamente significativo. Y por último, la pulcritud. Cuando hablamos de pulcritud significa, en términos muy simples, que sea muy limpio, ¿no? Que nada sea raro, que nada sea dudoso, que ninguna palabra pueda tener doble sentido en referencia a que pueda ser interpretado de dos formas. Por eso, cuando hablamos, cuando lo escribimos, tenemos que ser muy directo y muy claro para que no se preste a malas interpretaciones, ¿no? Y de esto se trata la pulcritud también, que sea fácil de entender y sin ningún tipo de baches ni de dudas en cuanto a nuestra escritura. Entonces, son cualidades que debemos de tener en cuenta si vamos a trabajar un texto con brevedad, con claridad, sin buscar palabras
difíciles, todo con sencillez y siendo muy concreto, ¿verdad? Correcto. ¿Alguna pregunta sobre estas cualidades? Por si acaso lo tienen en el manual que les entregamos, ya está todo allí detallado. Entonces, si es que quieren revisarlo, no hay ningún problema. Ustedes tienen el detalle. Muy bien, pasos del método sintético. Y aquí sí, yo voy a pedir que tomen en cuenta porque esto es lo que voy a tratar de evaluar en el próximo trabajo. ¿Correcto? Entonces, en el próximo trabajo quisiera que ustedes tomen en cuenta este tipo de pasos, todos estos pasos que estamos dando. Como dijimos, esto es lo que constituye un método. Hay un procedimiento, hay una forma y hay un paso que debemos hacer en cada instancia a fin de que nos dé las bases para poder desarrollar las siguientes, porque de eso se trata el método. En primer lugar, tenemos que hacer una lectura del texto. Hemos dicho que mínimo debemos hacer una lectura de 3 veces como mínimo, aunque yo a veces sugiero que sean más, hasta que uno pueda entenderlo. Todo va a depender de nuestro talento para la lectura, para la comprensión. Para otros tal vez va a ser un poquito más difícil porque eso tiene que ver también con el empleo de las palabras. Muchas veces necesariamente tenemos que recurrir a veces a un diccionario bíblico, porque hay palabras que tal vez desconocemos. Hay palabras de lugares, hay palabras rituales, qué sé yo, palabras legales que desconocemos y que probablemente con un texto de un diccionario bíblico nos puedan aclarar. Entonces, no hay ningún problema si es que usamos un diccionario bíblico o un diccionario castellano también, ¿verdad? Porque a veces hay palabras que no conocemos y que deberemos de entender para poder comprender plenamente el texto. Entonces, en primer lugar, lectura del texto. En segundo lugar, dividirlo en párrafos. ¿Correcto? Esta parte lo vamos a ver más adelante porque me parece que es importante para poder identificar qué significan los párrafos, cómo son los párrafos, porque de eso se trata. Vamos a tener que trabajar con los párrafos. En este método se trabaja mucho, porque lo que que necesita es una visión general. Cada párrafo tiene datos importantísimos. Entonces vamos a dividir en párrafos el texto. Luego que dividimos los párrafos, a cada párrafo le vamos a colocar un título. Y esto ya va a ser de nuestra propia creatividad. ¿Qué es lo que entendí del párrafo? ¿Y qué título es el que le va acorde con ese párrafo? Entonces, aquí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿correcto? Ahora, no se preocupen, no todos tal vez pueden usar las mismas palabras. Y no es necesario ni bueno que todos usen las mismas palabras, ¿correcto? Pueden ser sinónimos, parecidos, pero el tema tiene que ser muy claro, ¿verdad? 4. Asignar títulos a las divisiones principales. Cuando ya tenemos títulos por párrafos, podemos ubicar párrafos más grandes y encerrarlos en una división mayor.
Aquí ya lo que estamos haciendo es hacer un proceso ya de síntesis. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo varios párrafos para asignarle un título, ¿verdad? Se pueden coger 2, 3, 4 párrafos, dependiendo del tema que están tratando. Y esto es importante, ¿correcto? En el quinto, tenemos que identificar los valores espirituales. Todo texto bíblico va a encerrar de alguna u otra manera ciertos valores que son importantes. Y esos valores tienen que ser reconocidos en el texto, ¿correcto? Están diseminados por allí y estos valores espirituales tienen que ver con Dios, tienen que ver con las actitudes también humanas, ¿correcto? Y esto tiene que ser considerados porque va a ser importante después para nuestra aplicación. Y al final, el resumen del texto. Esto significa que el resumen del texto va a tener que tomar en cuenta todos estos datos previos y hacer un texto con el 25% del tamaño del texto real, y con esto vamos a poder tener claridad de lo que es el libro que hemos trabajado con este método. Cuando hablo de identificar los valores, en el resumen, esta parte tendrá que ver con la aplicación del texto, ¿no? Cómo aplicamos el texto. Quiere decir que en el resumen vamos a encontrar la aplicación del texto para mí, ¿correcto? Y aquí están estos que constituyen los valores, que es lo que vamos a aprender. ¿Alguna pregunta? Pastor, no entendí o no escuché la parte el número 2, dividir en párrafos. Ajá. Por favor, ¿podría volver a explicar? Correcto. Luego de la lectura, vamos a tomar el texto, luego que lo hemos leído varias veces, y vamos a dividir el texto en párrafos. Yo dije que más adelante voy a dar una definición de lo que son párrafos y cómo se deben de dividir, ¿correcto? Aquí lo que estoy diciendo es que debemos, luego de la lectura del texto, hacer la división en párrafos de todo el texto, ¿correcto? Y esto lo vamos a ver a continuación. Si después usted gusta, me puede preguntar. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo, de acuerdo a lo que dice la gramática, ¿verdad? Es lo siguiente, es un fragmento escrito que tiene unidad de sentido. Quiere decir que expresa un pensamiento claro y concreto, ¿correcto? Y que se caracteriza por terminar en un punto y aparte. El punto y aparte no solo indica el término del párrafo, sino que señala que se pasará a otro tema u otro aspecto del mismo tema, ¿verdad? Del mismo tema, pero es otro aspecto, no es del tema que se ha estado hablando en la primera parte. Entonces, algunos autores han dicho que el párrafo termina en un punto seguido, pero mayormente cuando hay punto seguido, ¿verdad? En gramática, significa que lo que estamos agregando
es al mismo tema que estamos hablando, algún argumento, alguna aclaración, etcétera. ¿Correcto? Pero cuando hablamos de párrafo, estamos hablando de una unidad totalizadora. Y el punto aparte es lo que nos indica, el punto aparte significa que allí termina y pasa a otro tema o a otro aspecto del mismo tema, pero que es diferente al anterior. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Han pastor. trabajado? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es un párrafo? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a hacer un trabajo juntos. Vamos a hacer un trabajo juntos. Y esto lo vamos a hacer y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer los cuatro capítulos de Jonás. ¿Correcto? Correcto. ¿Todos tenemos este texto? Amén, pastor. Muy bien, solamente son 48 versículos, o sea que esto no nos va a demorar, pero ni 3 minutos, creo, ¿no? Amén, ¿todos tenemos? Pastor, disculpe, pasa que están haciendo bullita por aquí mis niños, no le he entendido cuál es el versículo. Ya, vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1 y 4, y vamos a ir elaborando este método a base de este libro. ¿Estamos todos ya? Amén, pastor. Amén. Amén. Muy bien. Amén, pastor. Voy a hacer la lectura y yo quiero que ustedes vayan recorriendo su vista y se den cuenta de los párrafos. ¿Correcto? Esto significa que donde hay un punto aparte, significa que la siguiente palabra va a ser un tema distinto, ¿verdad? O relacionado, pero que no es el mismo que es el anterior. Entonces, desde allí vamos a empezar a pensar de cómo vamos a dividir este libro, ¿correcto? Miren lo que dice. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje
y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y nos perecemos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable del que nos ha hecho este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alba, me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez,
el cual vomitó a Jonás en tierra. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el más pequeño, se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que, al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muy bien, correcto. Este es el texto, ¿verdad?
¿Cuántos ya han leído Jonás en alguna otra oportunidad? Amén, pastor. Amén. ¿Alguien que está aquí presente no ha leído Jonás? Supongo entonces que todos han leído. ¿Sí? No el total detenidamente, así, pero sí. Pastor, hemos leído cuando el pez se lo come a Jonás, nada más. En la Muy bien. escuela dominical. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es, vamos a hacerle 2 lecturas silenciosas. Solamente 2. Yo he hecho una. ¿Correcto? Entonces, quiero que todos ustedes lean, pero a medida que van leyendo, vayan haciendo el reconocimiento de los párrafos. ¿Qué se ha dicho de los párrafos? Ahí está, que terminan en un punto y aparte, ¿verdad? Entonces, cada punto y aparte, y ustedes vayan identificando estos párrafos, porque después, luego de del refrigerio, vamos a encarar cada párrafo de este texto. ¿Correcto? ¿Me entendieron? Amén, pastor. Amén. Ya, empezamos la lectura, ¿ya? Hasta las 21:30. Tenemos 7 minutos para hacer esta lectura. 2 lecturas, por favor.
Bien, hermanos, pueden tomar su descanso de 10 minutos. Volvemos a las 9:40. ¿Correcto? Amén, pastor, gracias. Ya, hermanos. Amén. Amén, pastor. Gracias, gracias. ¿Sí? Sí, pastor, sí. ¿Ya? Ya, Muy bien. pastor, está. Correcto. Bien, hermanos, quiero que me escuchen. Vamos a empezar a trabajar cada uno de los párrafos en primer lugar. Vamos a empezar entonces identificando en primer lugar los párrafos. Ya hemos leído y hemos dicho que un párrafo empieza pues con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Ese va a ser el criterio para los párrafos en ese sentido. Entonces, si yo leo el primer versículo, Jehová dirigió su palabra a Jonás, ¿hasta dónde en dónde terminaría el primer párrafo? ¿Cuál sería? Hasta el 11, pastor. Hasta el 11. Ujú. Muy bien. Como el mar se embravecía cada más, correcto. 11, pastor. ¿Perdón? Yo vi hasta el 2. Hasta el 2, perfecto. Otro, 12 y 12. 12. Ya, correcto, El primer párrafo, pastor, acaba en el versículo 2, donde dice delante de mí. correcto, muy bien, Roberto, gracias. Otra idea. En el versículo 3, pastor, y 3, Jonás se levantó. correcto. Muy bien. Hemos visto que algunos hemos ido hasta el versículo 11, otros al 12, otros hasta el 3 y otros hasta el 2. Vamos a leerlo. Pastor, disculpe, no me deja entender, sino que el primero es del 1 hasta el 3 y del 4 hasta el 12 era lo Estamos que hablando estamos del viendo. primer párrafo. Estamos hablando del primer Ya párrafo. pasó. Sí, No, disculpe. nada más, primer párrafo. Gracias. Muy bien. Hemos dicho que el primer párrafo o los párrafos se dividen con un punto y aparte. ¿Por qué? Porque queremos entender que un párrafo habla de un tema, habla de un sentido, de una línea, ¿correcto? Y cuando entramos a otro párrafo, ya estamos hablando de otro tema, estamos hablando de otro sentido. Entonces, si decimos Jehová, está hablando de Dios, está hablando del sujeto Dios. Estoy utilizando los términos gramaticales. Aquí estamos hablando de un sujeto que hace algo. ¿Qué cosa hace Dios? Dice que dirige, o sea, esto es lo que hace Dios. Dirigió, es un verbo. Dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Correcto? Es Dios quien se dirige a quién? A Jonás. ¿Qué cosa le dice a Jonás? Que vaya hasta Nínive, porque su maldad ha subido hasta él. Ahí vemos que hay un punto en la palabra mí o no. ¿Eso qué es? ¿Un punto aparte, un punto seguido? ¿Qué cosa es? Punto aparte, es un párrafo, es un punto aparte. Correcto. Ahora, si yo leo el versículo 3, dice, pero Jonás se levantó. Aquí está usando otro sujeto. No es el sujeto del versículo 1 que dice, Jehová dirigió su palabra y le dijo a Jonás. Aquí ya está poniendo como sujeto de esta segunda parte, o en el versículo 3, a Jonás. ¿Qué cosa hace Jonás acá? Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope.
Está indicando ahora lo que está haciendo Jonás, no lo que está haciendo Dios, lo que está haciendo Jehová. ¿Correcto? En consecuencia, salvo que alguien me diga otra cosa, yo creo que el primer párrafo termina en el El dos. versículo 2. Así es, pastor. Versículo 2, porque en el versículo 3 ya está hablando de otra persona que está haciendo otra cosa, ¿no? Y hay un punto aparte allí. Entonces, podemos nosotros entender que aquí hay un párrafo que primero se nos dirige a Dios y que tiene una idea clara. Dios está hablando con Jonás y le dice, anda a Nínive. Le está dando una orden, le está dando un mandato, ¿correcto? Y en el versículo 3 ya nos dice qué cosa está haciendo Jonás. Ya no es Dios, es Jonás. Entonces, aquí es otra idea la que se nos está planteando. Ahora, la Así es. pregunta es, ¿a dónde termina este acto de Jonás? ¿A dónde termina? Yo creo que aquí ya podemos ir Solo más o el menos. 3. En el final del versículo 3, pastor, en Jehová, de Jehová. Solo 3. Ya. Miren, voy a leer. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis. ¿En dónde? En un barco, lejos de la presencia de Jehová. Pero ese punto, ¿es punto aparte o punto seguido? Aparte. Aparte. ¿Así? Ah, no, Seguido, A pastor. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de gramática. Porque seguido estamos, es, pastor. ¿por qué Seguido, seguido? pastor. Porque ¿Por qué seguido? continúa la Continúa la idea. oración, Toda la solo idea. es pero. Es seguido porque continúa en el mismo párrafo El mismo párrafo. y porque está hablando aquí Es la de lo misma mismo. persona. de Está lo que hablando, es. pero Jehová hizo soplar un viento en el mar. O sea, en el lugar donde estaba Jonás, Dios está haciendo soplar un viento, ¿verdad? Lo que va a suceder es que Jehová intercede, pero en el acto que está realizando Jonás. Porque miren más adelante, porque Jehová hizo soplar un gran viento del mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado. Acá continúa. El personaje aquí es Jonás. El personaje es Jonás, ¿verdad? En este párrafo. Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, Hasta cada la uno, acá hay un punto aparte, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un punto aparte. Miren ustedes dónde está el punto, porque acá hubiera continuado, pero acá dice, entre tanto que cada uno de su compañero decía de su compañero. Aquí ya es otro sujeto, ¿correcto? Ya no están hablando de Jonás aquí. Aquí están hablando de su compañero. Entonces, ¿en qué versículo terminaría el segundo párrafo? Donde dice patrón. Donde dice patrón. Pereceremos. A ver, lean, ¿dónde está el punto y aparte ahí? Pastor, lo que pasa es que Al se está final de leyendo la en otra serie. versión, yo me mareé. Sí, yo también, pastor. Pero pastor, una Pastor, al observación. final del Dígame. versículo 6. En el 3, por ejemplo, está hablando de Jonás. Y claro, habla de Jehová ahí, pero está hablando de Jonás. Ahora, el 4 recién se abre para lo que hace Jehová. Pero Jehová hizo levantar, dice. Pero en cambio en el 3 está hablando de Jonás, de lo que está haciendo, de lo que está huyendo. Ya, perfecto, perfecto, es entendible. Pero Claro. donde dice, pero Jehová hizo, ¿eso está al lado de un punto aparte o un punto seguido? ¿Dónde está? Pero Jehová hizo. Aló. Ah, en el No te 4. escucho. Punto Ya, aparte, pero- pastor. Seguido. Claro, punto Punto seguido. aparte, Punto seguido.
Pero son A ver, temas a ver. distintos, ¿no? ¿Es punto aparte o punto seguido? Por Punto favor? seguido. Punto seguido. Eso se llama seguido, punto pastor. seguido, hermano. Punto Ya, seguido. muy bien. Eso se llama punto seguido. ¿Correcto? Continúa. Quiere decir que un párrafo está hablando de una sola idea, ¿correcto? De un sentido, ¿correcto? Este personaje interviene el Señor, pero está hablando en el sentido de que Jonás está ahí en el barco y está aconteciéndole esto a él, ¿correcto? Y como ustedes verán ahí, es un punto seguido, no es un punto aparte. No es un párrafo distinto. ¿Correcto? Pastor, para mí el párrafo terminaría en la final del versículo 6 donde dice pereceremos. Exacto. Ahí termina el segundo párrafo. Porque en el 7 ya empiezan a hablar, o por lo menos entran otros personajes. Entonces, el primero hasta el versículo 2, el segundo del 3 al 6, y empezamos en el 7. El 7 empieza y dice, entre tanto cada uno decía a su compañero, 2 puntos, venid y echemos suerte para que sepamos quién es el culpable. Miren, hay un grupo de personas, o sea, los que estaban allí dentro del barco, que tenían por costumbre echar suerte para averiguar quién era el responsable de estos hechos, ¿no? Para que sepamos quién es el culpable, ¿verdad? Desde esa época siempre se le echa la culpa a alguien que nos ha venido este mal. Echaron pues suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos les dijeron, 2 puntos. Explícanos ahora por qué ha venido este mal. ¿Hasta dónde termina este siguiente párrafo? Quiero que lo lean detenidamente. Quiero que lo lean detenidamente. Digan, ¿dónde termina este párrafo? En el punto 7, pastor. ¿Perdón? En el punto de donde está el número 7. En el 7. Ahí termina. Sería desde el 7 hasta el 16. No, pastor, el 8 sigue porque siguen hablando ellos. Así es. Entonces le dijeron, Están hablando de lo mismo. O sea, la idea continúa, ¿verdad? O sea, también es cierto que ahí hay un punto aparte. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma porque está continuando la acción. Ellos están preguntando, porque, vamos a echar pastor, suerte. la Y 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, y en la 8 sí, entonces dijeron ellos, o sea, ellos continúan ahí dialogando. Sí, pastor, continúa. correcto, yo también pienso eso porque no se pierde la hilación del tema, no lo corta, no está hablando de otra cosa, sino de las circunstancias que están pasando y están echando suerte y quieren averiguar quién es el culpable, ¿verdad? Y Hasta el 12. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el Hasta el 14? 16. Hasta el 12. Hasta el 12. ¿Es otro tema el 12? No, desde el 7, pastor, hasta el 12. Desde el 7 hasta el 12. Él le respondió, ¿no es lo mismo del tema o es otro tema ese? En el final del 16 es pastor, Es el mismo final del tema. párrafo. 16. Es el mismo final del tema. 16. Están en un diálogo ahí, están en un diálogo, ¿correcto? Oh, sí. Sí, pastor, sí. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave. ¿Dónde termina este siguiente párrafo? En el final del 16, pastor, del versículo Sí, 16. pastor. 16 Temieron termina. aquellos hombres. Correcto. Termina en el 16. No siempre son parejos, no siempre un párrafo tiene que ser entendido en el tema que está tratando, porque ese tema tenemos que observarlo detenidamente, que no se corta, ¿verdad? Sigue, están dialogando, están hablando, están haciendo una serie de cosas. Muy bien, hasta el 16. Pastor, Dígame.
Una consulta. Entonces, el tercer párrafo sería desde el 7 hasta que termine el 12 o hasta el El 2. 16. Hasta que El termine el 16. A ver, 16. pero yo quiero que usted me diga, ¿dónde termina el tema desde el 7? ¿En dónde termina? En el 16. En el 16 termina, porque no cambia de tema, ¿no? Están averiguando quién es y al final lo descubren y lo lanzan al agua, ¿no es cierto? Ese es Pastor, en el 17 ya habla de otra persona, habla de Jehová ya, ¿no? Otro. exacto, exacto, con toda claridad, ¿correcto? Vemos ahí el punto y aquí ya está hablando, pero Jehová, esto ya es otro asunto, ¿correcto? ¿Qué es lo que está haciendo Jehová acá? Pero Jehová dice tenía dispuesto un gran pez. ¿Dónde termina este párrafo? El Solo 17. 17, En pastor. el mismo 17, pastor, dice 3 días y 3 noches. Exacto, 17, pastor. exacto. Solamente nos está dirigiendo a la acción de Dios, porque en el capítulo 2 ya nos está hablando de otra De acción, Jonás. de otro personaje. De Jonás que oró, ya él hace otra. Jonás hace bueno hora, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, el 17 es un párrafo aparte, ¿correcto? Entonces tenemos estos párrafos, del 1 al 2, 1 al 2, del 1 al 3, 6, del 1 al 7, 16 y el siguiente es el 1, 17. Ahora Pastor, empezamos. pastor, Dígame. pastor, disculpe, en el versículo 5, cuando menciona los marineros, ¿no encierra al capitán también pastor? Porque usted menciona que hasta el 6 nomás debería cerrarse un párrafo, pero el 5 encierra la palabra marineros y la palabra marineros encierra al capitán. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Es que en el 7 menciona que, o sea, hace la separación en el 7 que usted es otro párrafo porque dice los marineros. Entonces, en el 5 El habla de los 7, marineros y en el 7 también habla de los marineros. O sea, sigue hablando del mismo sujeto. ya. Y yo creo que ese párrafo debería ser junto, ¿no? O sea, pienso yo, pastor, según el contexto que menciona a los que están dentro de lo que encierra marineros, ¿no? Como el capitán, o cuando dice, pues, no, que los marineros por su parte se dijeron unos a otros, ¿no? O sea, siguen hablando de los marineros, o sea, A no ver, a hacen ver, a eso. ver. Vamos a ver qué cosa estaba haciendo en su momento estos marineros. Los marineros dicen solamente acá, cuando el Señor levanta esta tempestad, dice que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlo. Mientras tanto, Jonás bajaba al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros si no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero. Cuando habla aquí de los marineros, solamente está describiendo, nos describe que estaban teniendo miedo. El que está relatando la historia nos dicen que sentían miedo. Cada uno decía su decía. En ese barco, ¿qué cosa había? Solamente los marineros son los que trabajan en el barco, ¿no es cierto? Pero también habían los tripulantes, los que estaban viajando. Jonás, ¿qué era? ¿Marinero o tripulante ahí? Tripulante, pastor. Era un tripulante, ¿no es cierto? Estaban allí porque estaban yendo, habían pagado su pasaje para irse a Tarsis. Entonces, aquí lo que está diciendo, que cada uno decía a su compañero. Ahora, cuando habla compañero, está hablando de un término muy genérico, ¿no es cierto? Puede hablar no solamente de tripulantes,
también puede hablar de marineros, pero parece que en general todos comenzaron a preguntarse, ¿verdad? Entonces, yo lo tomo porque aquí ya hay una acción muy distinta a la anterior, ¿no? En la cual ellos estaban preocupados por lo que estaba sucediendo en el mar, ¿no? Y por la actitud que asume Jonás. En cambio aquí vemos que ellos ya comienzan a preguntarse y comienzan a actuar y dicen vamos a echar suertes, ¿no? Ya acá hay una actitud distinta, ¿no? Ya hacen algo. Pero bueno, me parece que está bien la observación, ¿no? Ok, Muy bien. pastor. Bien. Gracias, pastor, gracias. No, gracias a ti. El capítulo 2. ¿Dónde empieza el párrafo y dónde termina? Para mí termina en el 9, del 1 al 9. Muy bien. Un 9, pastor, un 9. Exactamente. Toda esa es la oración de Jonás, ¿no es cierto? Todo lo que vemos allí, lo primero que dice es, y Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez. Y aquí habla acerca de las palabras que él dice en su oración que van dirigidas a Dios. ¿Correcto? Entonces, todo esto viene a ser... Todo ese es el clamor de Jonás. Exactamente, es toda una oración. El 10, ¿dónde empieza y dónde termina? Y mandó Jehová ya, el 10 ya es... Solo el 10, pastor. Solo el 10 es un párrafo, ¿no es cierto? El 10. Solo el 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra, porque esto ya no es la oración de Jonás, ¿no es cierto? Aquí ya estamos hablando de la acción que toma Dios con respecto a Jonás. Entonces es algo distinto, es otro tema aquí. Muy bien, siguiente párrafo, capítulo 3. Nínive dice se arrepiente. Versículo 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Dónde empieza el párrafo del versículo 1 y dónde termina ese párrafo? Hasta el 4. Termina hasta el 4, hasta el En 5. el 2, pastor, en el 2 es el párrafo, hasta ¿Del el 1 2. al 2? 3-2. A mí me parece el 2 también. Miren, 1 y 2, pastor. Porque en correcto, el 3 ya dice que se levanta, Jonás. así es. Aquí vemos el mandato de Dios a Jonás y aquí vemos la acción que toma Jonás. Y aquí vemos también, ¿verdad? El punto y aparte. Aquí el punto y aparte está en la palabra diré. ¿No es cierto? Correcto, entonces, el versículo 1 y 2 constituye ya un párrafo. ¿Correcto? Y el versículo 3, ¿dónde termina el párrafo? En el 10. En el versículo 4, pastor. 3 y 4. Correcto. 4, Miren, sí, 4. en el versículo 4 termina, versículo Sí, 4 termina el párrafo, correcto, porque aquí está hablando lo que hace Jonás. En el versículo 5 ya habla de los hombres de Nínive. Yo quiero que se den cuenta. Aquí estamos viendo personajes distintos, ¿no es cierto? Se habla de personajes distintos. Primero Jehová en el capítulo 1 y 2. En el 3 y el 4 está hablando de lo que hace Jonás y en el 5 ya está hablando en general de los hombres de Nínive. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces es un párrafo distinto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dónde Amén, pastor. Muy bien. ¿Dónde termina el párrafo 5?
En el 10. En el 5, solo el Solo 5. solo 5. Solo 5. En el Sí. 5, a ver. 5 y 6, pastor. 5 y 6. 5, pastor. O sea, solamente el 5. Solo el 5 parece. 5, pastor. Continúa, porque es toda la acción que hace el pueblo de Nínive. Del 5 al Ajá. 10. Porque está hablando en Pastor, el general, 10 acaba. los hombres de Nínive. Claro, quién sabe si volverá y arrepentirá. El 7 ya se abre para otro ya. Pero miren los conectores, ¿no? El 9. Luego, o sea, continúa la idea, ¿no? O sea, no la está 9, cortando. Pastor, termina en la 9. Pastor, el 5. Sí, El 5 pastor, habla de los hombres. mire, de la en 9. Dios ya habla otro tema. Ajá, y El 10 ya pidió a sería ya. Dios que ¿Dónde termina? lo La 9. hicieron. Versículo 9 y no pereceremos. Correcto. Sí, pastor. No, Sí. porque esa es toda una idea del pueblo que se va, que pretende salvarse, que está haciendo las cosas para que A la Dios 9. pueda Exactamente. perdonarlos. Versículo 9. Y ya a la Termina. 10 viene ya la acción de Dios. Exacto. Vio Dios lo que hicieron. El versículo 10 ya es aparte, porque ya no está hablando acerca de los de Nínive, Del lo pueblo que de Nínive. hicieron, sino está hablando de la acción de Dios. ¿Correcto? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pastor. Pastor, Amén. Sí, supiera. 10. No, eso no. Capítulo 4. Esta parte es dura. A ver, vamos. Versículo 1. Pero Jonás se disgustó en extremo, y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, y ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Muy bien. ¿Dónde empieza en el capítulo 4 el párrafo, que es el versículo 1, y dónde termina? Del 1 al 11. Del 1 al 3. Del 1 al 10. Del 1 al 3, pastor. Del 1 al 10, pastor. Enojo, habla de su gran enojo. A ver. Del 1 al Miren, 3. ¿dónde hay punto aparte ahí? El 3. Nosotros estamos mal. En el 4. ¿En el 4 hay punto aparte? No. El 3, pastor. Jonás está hablando hasta el 3.
Jonás habla hasta el 3 y ahí muestra su 5? enojo. A él ora a Dios y hace notar su molestia, su enojo. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia y se ha arrepentido de castigar a la gente de Nínive, ¿no es cierto? Y Entonces, 3, Dios ya habla. toda esta idea, Jehová habla, en la 3 Correcto. ya habla. entonces, hasta el 3 habla Jonás. A partir del 4, Del ¿quién habla? 4, estoy leyendo mal. 4 Dios. habla Jehová. Habla a Dios. Dios Sí. le dice, pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? El versículo 5 dice, Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera, etc. El versículo 4 Del hasta 4 dónde, al 5, pastor. Del 4 al 5. ¿así? 4 nomás, pastor. ¿Qué dicen? Porque hay una más? consecuencia, ¿no? Hay un acto de salió. O sea, después de que Dios le manda, él salió, pero responde la pregunta que hizo Solo Jehová. la 4, pastor. Solo 4, pastor. Creo que aquí la idea clara es que Dios le responde. A partir del versículo 5, Jonás toma una actitud y sale de la ciudad. No Así dice es. que le responde nada a Dios, no le contesta nada a Dios, Es pero 4 solo. él inicia una acción Y el 5. solo, ¿verdad? Él Ajá. sale de la ciudad. Entonces, a mi parecer, ¿no? El 4 es un solo párrafo. Solo. Es un párrafo. El 5, ¿dónde termina? En el 11. En el Pastor, 5, entonces, pastor. En el 10. En el 5 mismo. En el 5 termina. Donde termina ciudad es un punto aparte, ¿verdad? Ajá, exacto, en el 5 mismo, porque luego el 6 ya es que Dios prepara y alista todo para... A lo que Jonás estaba molesto, pues, ¿no? Ahora, mi pregunta es si ese es un punto aparte para No. llamarlo párrafo. Sigue. no. Sigue, pastor. Mi Sí, pregunta pastor, es, sí. Es la misma idea. Es Sí, punto está en el mismo- seguido, pastor. si hubiera un punto aparte sería otra idea. Está en el mismo Está hablando contexto. de la derramada, está hablando de la Sigue calabacera. la misma idea de la... Sigue con la idea de la enramada, de la calabacera. Entonces, ¿dónde termina ese párrafo? En En el el 11. 10. Hasta el 10, pastor. En el Hasta el 10. 10. Sí, pastor. Sí. hasta el 10. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este, el sol hirió a Jonás en la cabeza. Entonces, deseando la muerte, decía, Continúa, "Mejor sería pastor. que la vida". Sí, sigue toda la idea. En el 11, pastor. ¿En dónde termina? En el 11. 10. En el 10, pastor, porque el 11 dice otro párrafo, otro. Ya, Y no porque tengo yo piedad. en el 5 empieza con todo lo que le acontece a Jonás, todo lo que Dios hace por Jonás, Exacto. ¿verdad? Sí, del 5 al 10. En el 9, la acción la toma Jonás, sigue siendo Jonás. Sí, pastor. Entonces dijo Dios a Jonás. Dios es quien toma. Ahí La toma la acción. acción Dios. Dios toma la acción acá. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde terminaría del versículo 5 del capítulo 4? ¿En dónde terminaría el párrafo? ¿En En qué? el 8. En el 8. ¿En dónde? ¿En el 8? En el 8. Ajá. En el 8, pastor. En el 8. Pero, En el pastor, 8. ¿no está hablando también de la misma planta, o sea, de la calabacera? O sea, sigue en el contexto de la planta. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, desde el 5 hasta el 9, pues, ¿no? Dice, pero Dios le dijo a Jonás, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, por la calabacera. ¿Ya? O sea, sigue hablando del contexto de la calabaza, pues, no de la planta. No sería hasta el 8. Respondió mucho, me enojo hasta la muerte.
Muy bien, muy bien. Me parece La 10 también sigue, pastor. aceptable. Lo que yo veo que aquí en el versículo 8 termina con un punto aparte. No sé si me equivoco, Lo ¿no? que pasa que en el versículo 9 ya Dios da una respuesta a todo lo que había estado haciendo Jonás, Ajá, como que lo confronta. así es, ¿verdad? Aquí está haciendo todas las condiciones para que reaccione, me parece, Jonás, para que él tome conciencia, ¿no? La calabacera solamente es un medio para que él piense cómo actúa Dios. Y aquí Dios ya le dice claramente algo con respecto a lo que él es, ¿no? Porque él tiene misericordia, porque él es piadoso. Pero Porque sí, antes cuando habla pastor es como un relato, o sea, no es que Dios habla directo, sino no, no, dice, no, no, preparó no, Jehová Dios. Dios. En cambio, en Pastores, la 9 sí prepara directo, él habla Aquí, directo. Entonces Él Dios le habla dijo Dios a directamente. Jonás. pastor, disculpe, pero en el dígame, 8, sí, ya habla de Dios, o sea, dice, o sea, ya en el 7 termina con todo lo que, digamos, habla sobre la planta, entonces en el 8 dice, al salir el sol, Dios ya habla de una acción distinta, dispuso un viento abrasador, dice, pues no, ya, para Jonás, y le dice en la cabeza, ya no era con la calabaza, sino era ya con Jonás directamente. correcto, perfecto. Sí, es atendible lo que tú me dices, perfecto. Pero en la 9 dice ya que Dios se dirige directamente a Jonás. Entonces dijo, dice bien el verbo, ¿no? Dijo Dios a Jonás. Correcto. En el 9 ya lo confronta ya directamente Ah, a Jonás. Bien. Eh, para mí personalmente yo lo concluyo en el versículo 8, ¿no? Pero no me parece, me parece atendible lo que dice nuestro hermano también, ¿no? Da la impresión como que sigue, ¿no? Yo me dejo guiar también mucho por el tema del punto del párrafo, ¿no? Porque si hay un cambio de idea, o hay un cambio de personaje, quiere decir que hay otra acción distinta, ¿verdad? Ya hay, como dijimos, hay Dios quien confronta directamente ya a Jonás sobre una situación dada en el párrafo anterior, ¿no? Se han dado las condiciones, ha herido la calabacera, le ha puesto un gusano, el hombre se siente mal, se desmaya y todo, y ahí es donde ya el Señor le habla, ¿no? Directamente a Jonás. Pero bueno, pueden hacerlo en uno, pero como digo, personalmente 8. Yo digo, esto no es matemática, ¿no? No es exacto, ¿no? Va a ser también del enfoque que cada uno le dé. Entonces, no quiero forzarlos tampoco a que vean sencillamente lo que yo veo, ¿no? Yo sigo ciertas pautas y espero que me entiendan también, ¿verdad? Muy bien. Ok, pero Entonces, que ¿cuántas divisiones cuántos párrafos se han hecho? 13, pastor. ¿Cuántas? 13. 13. 12 hasta ahora, pero nos falta concluir el último párrafo que acaba en el versículo 11. 13. Ya. Del capítulo 4. Sí, 13 Porque también, pastor. Del 9 al El 11 total de sería. todo el libro. del 9 al 11 es el Sí. último párrafo. ¿Correcto? De los 4 capítulos, 13 párrafos hemos ubicado. ¿Ya? ¿Alguien tiene más? Yo creo que tengo Yo más. tengo 14. Yo tengo 14. Yo también tengo 14, pastor. Yo tengo 14. Sí. Si tienen 13, no tengo ningún problema, está bien. Ahora, ¿qué es la segunda parte? Tenemos que ponerle un título que sea, que identifique claramente el párrafo, ¿correcto? No debe ser muy extenso y que guarde cierta similitud con los demás títulos también, ¿no? En lo posible. No quiero que sea pues uniforme, pero sí. Vamos a poner un ejemplo. Jehová dirigió la palabra de Jonás a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Ese es nuestro primer párrafo. ¿Qué título le pondríamos a estos dos versículos del primer párrafo? Mandato, orden. Mandato. El mandato de Dios a Jonás. Claro. Dios envía a Jonás a Nínive. O, sí, porque dice Nínive, ¿verdad? ¿No? Dios envía a Jonás a Nínive. O Jonás es enviado por Dios a Nínive, puede decir. O Sí, la Jonás, o Dios manda a Jonás a Nínive. ¿Correcto? Entonces, esos son los tipos de títulos que podríamos poner. O el mandato de Dios a Jonás. Mandato de Dios a Jonás. Lo más breve posible, lo más simple, lo más claro. Mandato de Dios a Jonás. ¿No? Ya Sí, sabemos más que, claro ese, pastor. ¿no? Mandato de Dios a Jonás. Mandato de Dios a Jonás. El segundo párrafo, del 3 al 6. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Tarsis descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse en ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Correcto? Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tengas compasión de nosotros y no perezcamos. ¿Cuál sería aquí la palabra clave, ¿no? Para hacer un título breve, conciso. Experiencia. ¿Ah? Desobediencia. Jonás Ajá. huye. Desacato. Desobediencia. Desobediencia de Jonás, o Obediencia. Jonás huye de Dios, ¿no es Oh, ya. cierto? Claro. Jonás huye de Dios. Jonás huye de Dios, correcto, porque ahí dice, ¿no? Y él huía de la presencia de Jehová, ¿no? Entonces, aquí vemos que todo lo que realiza es justamente para alejarse de Dios. Él pensaba que a donde iba Dios no lo iba a alcanzar, pero esto es. Entonces, tenemos el primer párrafo, ¿no? Mandato de Dios a Jonás, y Jonás huye de Dios, ¿correcto? Vamos captando También la idea. podría ser, Jonás hace su propia voluntad. Ya, está bien, ya. Pero en lo posible busquemos una palabra que identifique el pasaje, ¿no? Que sea muy, muy significativo en el pasaje, ¿no? Pero sí, si lo entiendes, si tú lo entiendes, perfecto. Pero como digo, si tenemos una palabra que identifique en el pasaje, usémosla. Hemos dicho que lo más claro posible, lo más simple posible, lo más sencillo, porque lo que queremos es que la gente lo entienda y que yo también lo entienda, ¿verdad? Muy bien. En esta parte, cada uno de ustedes, aquí no hay digamos, que todos tienen que ser iguales. Aquí cada uno tiene que emplear su creatividad. Pónganle cada título a cada párrafo, por favor. Pónganle cada título a cada párrafo y cuando termine la mayoría vamos a hacer una especie de comentario de los diferentes títulos, ¿correcto? ¿Ya? Empezamos.
Hoy día no hemos tenido descanso. ¿Ah? Hoy día no hemos Sí, tenido dijo hace rato, 10 minutos de receso. Estamos ¿Cómo leyendo. estás leyendo? Voy a leer con descanso. Ah.
Amén, pastor. Amén, pastor, ya terminé también. Perfecto, perfecto. ¿Me van indicando, por favor? A ver, pastor, ¿le dicto? A ver, un ratito para que la mayoría pueda ya desocuparse y de esta manera podamos apreciar todo lo que hemos hecho. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Para la próxima semana. Solamente son 3 capítulos, son capítulos muy cortos. Segunda de Pedro, todo Segunda de Pedro. Son 3 capítulos, casi menos que lo de Jonás. Y quiero que por favor me hagan este trabajo del método sintético, pero ya completo. Estoy hablando con las divisiones de los párrafos, de párrafos. Pueden haber 2, 3, 4 divisiones, ¿verdad? Aparte de párrafo por párrafo, que es al principio, y luego los valores. Y al final el resumen, haciendo una aplicación personal. Por favor, si hay alguna duda, llámenme, escríbanme y yo voy a poder absolver. Correcto, creo que ya estamos ya más allá del tiempo, pero creo que ameritaba este tiempo para poder aclarar cualquier cosa. ¿Alguna pregunta sobre el tema?
que he pedido? ¿Está claro? Yo, pastor, si se refiere a un resumen de aplicación personal, ¿se refiere a la tarea como la que hicimos? Claro. Sí. Ya, De La lo- aplicación es la enseñanza que te deja el resumen, ¿no, pastor? Así es, así es. Siguiendo los pasos, pastor, de la tarea que Uno hemos por tenido. uno. Ahí sí voy a ser muy estricto. Úsenme todos los pasos conforme lo hemos mencionado, ¿no? Ujú. Creo que les van a Amén, pasar el pastor. video y con eso no van a tener ninguna duda. Pastor, primera de Pedro dijo, ¿verdad? Segunda de Pedro. Ah, segunda. Segunda de Pedro. Todo el capítulo. Así es. 3 capítulos son únicamente. Muy bien, hermanos. Cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias por la paciencia y espero vernos la última clase el próximo miércoles. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Amado Dios, te doy gracias por Señor. este tiempo, porque tú, Señor, nos hablas Gracias por la y enseñanza. nos permite, Señor, conocer más Poderoso de ti. precio, pero- Perdónanos, Señor, cualquier falta, cualquier error. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo en este tema, porque sabemos, Señor, que tú necesitas obreros que estén preparados, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos. Bendícelos en sus vidas, en sus trabajos, en sus familias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Que el Señor me los Dios bendiga. le bendiga, hermano, pastor, Dios le bendiga a Buenas todos. noches, pastor. Muchas bendiciones.